¿cómo hacemos para pelear desde el lado de Bitcoiner contra estas mega empresas que vienen, ponen plata, hacen jueguitos, tratan influencers para que le recomienden hacer esto, lo otro, cuando nosotros desde Bitcoin lo hacemos pura y exclusivamente por amor al arte? Bueno, yo creo que el tema es ahí el sistema, ¿no? El sistema tiene herramientas, hay mecánicas de poder, ¿no? El sistema tiene herramientas para decir, bueno, ¿cómo muevo las piezas para evitar que esto siga? Porque Bitcoin, al ser antisistema, ¿sí? Al ser un cambio del sistema monetario, ¿sí? Al ser un nuevo sistema monetario, mucho más transparente, lo que ocurre es que el viejo sistema genera una resistencia. Y esa resistencia es voy a ir y voy a pagarle a este, pagarle al otro, para que pongan futuro, para que hagan academias de trading, para que vayan todo por un camino el cual no es. Que no está mal que quieras aprender eso, cada uno decide por dónde quiere ir, pero la realidad es que es la resistencia, no se puede pelear contra quizás que te regalen comida, pero hay que entender que los valores están en que si vos entras a un lugar y ves un cartel que dice invertí en futuros, y capaz que no es por ahí el camino, ¿no? Yo creo que la gracia de Bitcoin es que te responde preguntas que te hacías desde hacía mucho tiempo y en esas respuestas vas cubriendo necesidades. Que todas estas grandes empresas que vemos desde la Bitcoineta, en esta perspectiva que tenemos, creo que tienen pocos argumentos para onboardear a la gente. Tienen algunos argumentos, y no digo que sean erróneos, pero son pocos. O sea, te van a decir que con esto te puedes hacer rico, que con esta nueva shitcoin se va a poder hacer no sé qué cosa, pero creo que es un camino con las patas muy cortas en el sentido de que tiene muy poco recorrido. O sea, muy rápidamente la gente que acepta la versión de estas empresas se va a quedar sin solucionar sus problemas, ¿no? Entonces tiene dos opciones: salirse y quejarse de que Bitcoin es una mierda y que todo es lo mismo, o darse cuenta que le han engañado y que realmente estas empresas grandes pues lo único que querían era su fiat. Y al final es fiat mentality. No tiene nada que ver con la filosofía de Bitcoin, que te aleja del fiat y te da perspectiva para que tú puedas decidir y ser más libre y más feliz. Yo creo que, bueno, como decían, es un camino válido, lícito, cada uno que haga el que quiera. Bueno, acá estamos adentro de la Bitcoineta en la BitConf. La verdad que para mí es un honor tener aquí a dos personas de alto calibre en el ambiente Bitcoin de habla hispana. Estamos acá con Lunaticoin y con Johnny. Con Joy Color. Con Joy Koloff. Así que bueno, preséntense, un poquito de presentación a ver quién son y bueno, y arrancamos. Bueno, yo soy un Bitcoiner del norte argentino, ¿sí? Conocí Bitcoin hace más o menos a mitad de su vida, y ni bien lo conocí, entendí que era algo que nunca había visto y que no era nada parecido, y era una tecnología que me interesaba aprender. Entonces empecé a meterme más al ecosistema, a aprender más, y ahí supe que tenía que contarle a muchos más acerca de la filosofía que llevaba Bitcoin. Prácticamente soy educador, participo de proyectos sin fines de lucro, y a su vez también tengo obviamente mis proyectos propios, pero allá de donde soy, de Chaco, Argentina. Bueno, y Luna no necesita introducción, pero para los nuevos que conozcan, que es como si fuera el Messi de Bitcoin en español. Así que, nada. No, eres demasiado amable. Soy Luna, de Barcelona, me interesa Bitcoin, lo estudio y todo lo que aprendo lo pongo en un podcast, Lunaticoin, desde hace unos años. Ya está. ¿Cuánta gente orange pileó tu podcast, Luna? ¿O crees? No sé, porque solo sé con la gente con la que he hablado, pero sí que hay podcasts que se han escuchado mucho. Así que bueno, espero que a mucha gente, y espero que le haya servido y que le haya aportado valor. Perfecto. Bueno, acá estábamos hablando con Joy antes de arrancar el tema. Bueno, él me decía, él es un influencer. Creo que no somos influencers, somos educadores. Y siempre yo a mí me despierto todos los días con esa idea de cómo hacemos para atraer más gente a Bitcoin. ¿De qué forma podemos hacer para que esa persona que no sabe nada, que piensa que Bitcoin o es una estafa, o es para nerd de la computadora, o es para gente de Wall Street, cómo hacemos para que venga Bitcoin? Bueno, me alegra estar con Luna acá. ¿Por qué? Porque la verdad que su podcast es un podcast que realmente tiene mucha fuerza. Por eso aprovecho de estar acá con vos. Yo escucho el podcast de Luna y la verdad que es una persona que comunica de una manera impecable, además con las gráficas que utiliza, todo es increíble. Y yo creo que es importante esa parte, ¿sí? Saber cómo bajar a tierra conceptos complejos. ¿Por qué? Porque no podés obligar a alguien que no entiende realmente esos conceptos a sumarse a Bitcoin porque sí, porque al fin y al cabo después va a ir para cualquier otro lado, pero una vez que entiende esta parte filosófica, estructural, de por qué la tecnología es importante, por qué la filosofía es importante, cuáles son los valores de Bitcoin, es ahí donde creo que la gente se empieza
acercar y a quedarse y decir, quiero aprender más. Y ahí entra en el inicio de la madriguera del conejo, ¿no? Y ahí se encuentra con gente como Luna, se encuentra como proyectos como la Bitcoineta, se encuentra como proyectos como los tuyos. O sea, la verdad que creo que es comunicar, educar, 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 y por internet, porque en un principio, si bien está buena las charlas presenciales, sí, por ahí la llegada es mucho menor y a través de internet es mucho más masivo, puedes llegar a más gente. ¿Mismo? Sí, sí. Por hacerlo distinto, pero además creo que es muy importante, creo que se le tiene que dar la vuelta a la tortilla y es para que la gente llegue a Bitcoin, es no hablar de Bitcoin, sino es simplemente identificar los problemas que tiene la gente. Hay un montón de problemas, obviamente si estamos pensando en Bitcoin, problemas que Bitcoin puede ayudarles con ellos, ¿no? Entonces, si tú identificas esos problemas y a la gente les llegas con un mensaje de, ¿sabes por qué no llegas a final de mes? ¿No? Entonces yo creo que es más fácil encontrar esos problemas y que ellos tengan un trigger como algo que se les active dentro, que les sacuda, porque cuando te tocan un miedo te incomoda y entonces ahí sí que puedes llegar a Bitcoin más fácilmente. Y eso para mí muchas veces lo hago, es pongo todas las cualidades de Bitcoin en un papel, lo que arregla Bitcoin y entonces detecto qué problemas soluciona cada una de esas cualidades a gente normal. Y creo que es más fácil como darle la vuelta a la hoja, ¿no? Y entonces en lugar de desde Bitcoin, sino desde los problemas y tal, llegar a la gente. Porque si no, la gente está muy cansada. Vivimos en tanta sobredosis de información que está muy cansada de que le intenten vender algo. Y aquí al final nosotros no vendemos nada, simplemente queremos que todos, que seamos más, porque si somos más, va a ser más fácil para todos, por ejemplo, que tú, sean cuales sean los servicios que tú puedes ofrecerme a mí, pues que me lo aceptes Bitcoin y tú también. Entonces, si todo esto se facilita, todos ganamos. Así que ese es el egoísmo final, es que seamos más libres para que todos podamos beneficiarnos al final del día. Excelente. Bueno, yo estaba viendo el otro día en el podcast de Luna, me cayó un episodio de una persona que le robaron 1.4 Bitcoin. Es un episodio espectacular, que la persona te contactó a vos. Hay mucha gente que te contacta y ¿con qué preguntas la gente te contacta? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hace la gente sobre Bitcoin? Normalmente es gente que tiene miedo de haberlo hecho mal y que quiere como saber que va por buen camino. Sí que hay gente que viene y me pregunta por dónde empiezo, pero para eso hago como unos podcasts lo más fáciles para ellos. Hay uno que publiqué hace no mucho, el 270, que es ¿qué haría si volviera a empezar? Y ese está pensado para contestar a mucha gente, pero normalmente gente que me viene con otro tipo de preguntas es eso, es mira, tengo los fondos en una hardware wallet así, los custodio así, lo hago bien, ¿qué mejorarías? O sea, normalmente es pidiendo consejos para quitarse miedos relacionados ahora con Bitcoin. Porque una cosa es que por Bitcoin soluciona muchos de sus miedos, pero Bitcoin también les aporta otros. Bitcoin no es difícil, pero es antiintuitivo a lo que es todo lo que está fuera de Bitcoin, ¿no? Lo que nos hemos acostumbrado a vivir funciona de una forma totalmente distinta a cómo funciona Bitcoin. Bitcoin no es difícil, pero te tienes que acostumbrar a su forma de funcionar. Y entonces ahí yo creo que las preguntas, la mayoría vienen por ahí. Cuando la gente hace ese salto de entenderlo, ya va mucho más libre. ¿Vos? Y aprovecho también para hablar que justamente esto que dice Luna, que Bitcoin es menos intuitivo de cierta manera y hay que pasar una barrera de aprendizaje. Y por ejemplo, hablamos de nodos, ¿no? Tenemos, yo también pertenezco a la ONG Bitcoin Argentina y tenemos un proyecto que son 100 nodos de Bitcoin para Argentina. Sí que es para demostrar que Argentina en realidad tiene muchos nodos, pero hay un aprendizaje previo que por ahí evita que la gente entienda por qué es importante tener un nodo, qué le aporta un nodo, o sea, cómo puedo transaccionar desde un nodo, desde cualquier lado donde estoy. Todas esas preguntas vienen a la cabeza de una persona que empezó a entender un poquito más Bitcoin y empieza a ver que es importante un nodo de Bitcoin, por ejemplo. Y yo creo que es importante también bajar a tierra y es muy, pero muy difícil. O sea, soy una persona que hace mucho tiempo empezó a aprender de Bitcoin y hasta hoy incluso me cuesta bajar conceptos a tierra para la gente, pero es verdad, hay que apuntar a eso que son qué le soluciona Bitcoin, cuáles son las soluciones para las personas comunes y por ahí a veces me llegan, y esto quiero decirlo, a veces me llegan preguntas de personas
que ven instituciones, que ven empresas, que les están vendiendo cualquier cosa, ¿sí? Y no pasan por la parte educativa. Por eso valoro mucho el trabajo que hacen ustedes, nosotros y los bitcoiners que queremos educar, porque nosotros somos prácticamente los guerreros que hacen que esas personas no vayan por el mal camino. Pero no porque esté mal ir por el mal camino, porque puede ocurrir que no, justo yo conozco muchas personas que fueron estafadas, pero bueno, yo tuve la suerte de conocer las personas correctas en los lugares correctos, y cambia mucho cuando vos vas por ese camino y cuando te das cuenta que por el otro camino a veces las personas ya empiezan a dudar y dicen, no, me quieren vender algo, y cuando vos le explicas, no, no te quiero vender nada, quiero que entiendas el por qué pasaste por eso. Creo que es lo importante, ¿no? ¿Y cómo hacemos para pelear desde el lado del Bitcoiner contra estas mega empresas que vienen, ponen plata, hacen jueguitos, contratan influencers para que le recomienden hacer esto, lo otro, cuando nosotros desde Bitcoin lo hacemos pura y exclusivamente por amor al arte? Bueno, yo creo que el tema es ahí el sistema, ¿no? El sistema tiene herramientas, hay mecánicas de poder, ¿no? El sistema tiene herramientas para decir, bueno, ¿cómo muevo las piezas para evitar que esto siga? Porque Bitcoin, al ser antisistema, ¿sí? Al ser un cambio del sistema monetario, ¿sí? Al ser un nuevo sistema monetario mucho más transparente, lo que ocurre es que el viejo sistema genera una resistencia. Y esa resistencia es voy a ir y voy a pagarle a este, pagarle al otro, para que pongan futuro, para que hagan academias de trading, para que vayan todo por un camino el cual no es. Que no está mal que quieras aprender eso, cada uno decide por dónde quiere ir, pero la realidad es que es la resistencia. No se puede pelear contra quizás que te regalen comida, pero hay que entender que los valores están en que si vos entras a un lugar y ves un cartel que dice invertí en futuros, y capaz que no es por ahí el camino, ¿no? Yo creo que la gracia de Bitcoin es que te responde preguntas que te hacías desde hacía mucho tiempo y en esas respuestas vas cubriendo necesidades. Creo que todas estas grandes empresas que vemos desde la Bitcoineta, en esta perspectiva que tenemos, creo que tienen pocos argumentos para onboardear a la gente. Tienen algunos argumentos, y no digo que sean erróneos, pero son pocos. O sea, te van a decir que con esto te puedes hacer rico, que con esta nueva shitcoin se va a poder hacer no sé qué cosa, pero creo que es un camino con las patas muy cortas en el sentido de que tiene muy poco recorrido. O sea, muy rápidamente la gente que acepta la versión de estas empresas se va a quedar sin solucionar sus problemas, ¿no? Entonces tiene dos opciones: salirse y quejarse de que Bitcoin es una mierda y que todo es lo mismo, o darse cuenta que le han engañado y que realmente estas empresas grandes pues lo único que querían era su fiat, y al final es pues fiat mentality. No tiene nada que ver con la filosofía de Bitcoin, que te aleja del fiat y te da perspectiva para que tú puedas decidir y ser más libre y más feliz. Entonces, yo creo que, bueno, como decían, es un camino válido, lícito, cada uno que haga el que quiera, pero creo que hay que seguir haciendo, no hay que preocuparse porque ellos tengan un altavoz más grande. Ellos no contestan las preguntas que nosotros contestamos con nuestro contenido y tenemos mucho a ganar, con mucho menos altavoz. Exacto, exacto. De hecho, lo que estaba viendo, por ejemplo, acá las charlas que se llenan más de gente son aquellas que están mostrando gráficos, trading. Cuando hay otras charlas donde se habla más del core de Bitcoin, no hay tanta gente. Pero bueno, como dice Luna, creo que nuestro altavoz quizá no es tan grande como el de ellos, pero al final del día es proof of work y es como una maratón esto, no un sprint. Y es importante ahí, cuando empezamos a dar las primeras charlas de Bitcoin allá en el norte, y cuando hicimos con la Bitcoineta, esta Bitcoineta viajó por distintos lugares donde por ahí no entendían nada y no conocían directamente Bitcoin, hablábamos del castillo de naipes, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros estamos armando pilares sólidos, ¿no? Nosotros somos como la solidificación de lo que va a venir, y quizás ellos todavía están armando en un castillo de naipes. Por eso es verdad, nuestro altavoz es menor, pero es más sólido. Y con el tiempo se va a notar eso. Así que, bueno, creo que me pone muy contento estar acá con ustedes y poder charlar con Bitcoiners, poder charlar con personas que piensan como nosotros, es importante. Y obviamente hay que aprovechar para seguir orangepileando a la gente, ¿no? Vamos allá. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas, de los proyectos más personales. Vos estás
yo hoy con el 100 nodos para Bitcoin. Y Luna, cuando vi tu último, no sé si fue el último, pero fue el último que vi, ese de si volviera a empezar en Bitcoin, que me lo escuché todo en la oficina allá en Hong Kong, fue una cosa de loco porque, de hecho, Luna, muchos de los que comentaban decían, me estoy dando cuenta de los errores que sigo cometiendo aún en tantos años. Y bueno, habías vuelto, creo que después de mucho tiempo que no estabas publicando. ¿Cómo se continúa luego de tantos años educando, de tanto camino recorrido? ¿Cuál es la motivación y cuáles son tus proyectos a futuro? La motivación es seguir persiguiendo mi curiosidad y entonces, claro, hay muchos temas que me gustaría investigar, me falta mucho tiempo, pero es caminar el camino de la libertad, entendiendo que Bitcoin es solo una herramienta que nos lleva hacia la libertad. Entonces hay muchos frentes por investigar: arbitraje jurisdiccional, herramientas para comerciar en el día a día. Entonces es ir persiguiéndolo y ir viendo. Realmente es escuchándome, o sea, escuchando a mi cuerpo y viendo qué me apetece, de qué estoy cansado y no lo debería hacer y no lo hago. Y el podcast es como bastante egoísta en ese sentido, o sea, pero siempre desde la idea de aportar el máximo valor posible. Esa es la única, es así de sencillo. Excelente. Bueno, ¿y tu proyecto? Bueno, creo que es de la ONG, no es tuyo. Mira, el proyecto es un proyecto colaborativo, no es mi proyecto. Yo soy uno de los impulsores, hay varios en el proyecto, porque el objetivo es que esto sea de la comunidad. Es un proyecto impulsado por la ONG Bitcoin Argentina. Hay distintos colaboradores que dan un aporte y nosotros ahora estamos ya cerrando la convocatoria para todos aquellos que se quieran inscribir. La idea es que después de esta convocatoria te va a llegar un mail, puedas sumarte, ser educado, a través de entender lo que es un nodo, qué cosas más se pueden hacer con un nodo, porque hay muchísimas cosas que la gente no sabe que se puede hacer con un nodo. Entonces, la idea justamente es poder hacer como una especie de levantamiento masivo de manos, ¿viste? Cuando decís, a ver, ¿dónde están los nodos? Un ratito, vamos a mostrar dónde estamos los que quieran mostrarlos y los que no, porque hay un tema muy fuerte de privacidad que es importante en el tema de nodos, pero es como una especie de mostremos que Argentina no solamente es referente global a nivel ecosistema Bitcoin, sino que también realmente es referente filosófico, entiende profundamente, ¿sí? a qué va de Bitcoin. Así que bueno, más que eso no, les agradezco por la nota y que todos aquellos que se quieran sumar al proyecto se pueden sumar porque el proyecto es incluso para Luna, para quien quiera, porque el objetivo es que la gente aprenda de nodos y inclusive tenemos apertura que de otros países se quieren inscribir, lo hagan. ¿Sí? Porque el objetivo es ese, que cada vez seamos más y seamos los soldados, ¿sí? Que llevan a Bitcoin al próximo nivel, ¿no? de esta lucha contra el sistema monetario tradicional. Exactamente. Bueno, y para cerrar, la última pregunta que hago siempre en mi podcast es, si tuvieran la chance de sentarse con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirían o qué le preguntarían a él, a ella o a ellos? Me gustaría saber todo el camino hasta llegar a Bitcoin. O sea, me encantaría o sea, tengo muy claro que Satoshi es una persona con un alto dominio en la historia monetaria, con un alto dominio en economía, y me gustaría saber todo, o sea, cómo fue ese camino para llegar a que apareciese Bitcoin. Y esa sería mi charla. O sea, por favor, regálame el tiempo que puedas a explicarme cómo llegaste a entender que el problema eran los terceros de confianza y qué te llevó a congeniar esos elementos de la prueba de trabajo, el ajuste de dificultad y la minería para llegar ahí. Y yo siempre me pongo a pensar tantas cosas, podríamos preguntarle, ¿no? Si lo conociéramos a Satoshi Nakamoto. Yo creo que él dejó muchos mensajes en el camino a no estar más. Eh, no sé qué haría realmente si estuviera al lado de él, pero seguramente le preguntaría es, qué piensa, ¿sí? De en lo que se están convirtiendo algunas corporaciones, ¿sí? Que en realidad en un principio apoyaban plenamente el mensaje de Bitcoin y hoy se están yendo para otro lado. Le preguntaría eso, ¿qué piensa de eso? No sé qué me contestaría, pero creo que esa sería la pregunta ideal para ver qué camino seguimos a partir de ahora. Excelente. Y para cerrar, una pregunta más. ¿Qué consejo le darían a una persona que está por entrar a Bitcoin y todavía no se anima? Que vale la pena
comprar un poco y ver qué pasa desde ese momento, ¿no? O sea, empezar a ver incluso el movimiento de precio y que se pregunte la gente que por qué se mueve, que realmente pueden comprar muy poco, pueden comprar $20 si quieren y que no tienen por qué casarse con la tecnología. No les gusta, no le encuentran interés, pues está bien, ya está, lo pueden dejar ahí, que se olviden. Creo que no es una mala cosa tener un poco, incluso pueden comprar $100 o $1000 y dejarlo ahí, creo que es una muy buena idea a futuro. Pero si no, pues se pueden olvidar y lo pueden volver a vender. Pero yo les animaría a eso, a que a veces hay que tirarse a la piscina y luego pensar. Y bueno, si es en esas cantidades pequeñas, creo que es un buen consejo. Yo le diría, por ejemplo, a la persona que realmente haga lo mismo, o sea, coincido totalmente con Luna, que pruebe a ver qué siente cuando tiene la libertad de poder mover su dinero en el momento que quiera. Y me pasa que yo tengo una hermana y un hermano, me acuerdo que yo les di sus primeros sats, ¿sí? Y mi hermana hoy me dice, quiero tener más bitcoins, ¿sí? Porque del momento en que ella tuvo, se dio cuenta que su valor se conservó, ¿no? Que realmente su valor en el tiempo no es lo mismo utilizar dinero fiat, ¿sí? Que utilizar Bitcoin como dinero, ¿sí? O como forma de ahorro inclusive, porque después podemos entrar en el debate, ¿para qué no? Y después a las personas que directamente quieren ir a chocar con vos porque crees en Bitcoin, Satoshi Nakamoto dijo algo muy importante. Si no me crees o no me entiendes, no tenemos tiempo para convencerte. Excelente forma de cerrar. Les agradezco, chicos, a los dos por su tiempo. Y bueno, como digo siempre, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.